Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, el vídeo de hoy comienza con una frase que literalmente la he escuchado hoy y digamos que he hecho, pues, como siempre hago, que es una reflexión en cuanto a esa frase que he oído y la he tenido durante mucho tiempo en mi cabeza y no puedo estar más de acuerdo. Así que nada, espero que os guste. Ya sabéis que al final yo no soy ninguna experta en absolutamente nada. Simplemente soy una persona que observa mucho, piensa mucho, escribe y diría que es como una forma de terapia para mí el tratar sobre temas de las que pienso y reflexiono. La frase viene a raíz de la pregunta de ¿qué es el éxito? Bueno, pues la frase indica que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y además rima y todo, o sea, es una frase que queda súper bien. Pero bueno, digamos que lo común, sí, cuando comenzamos algo, comenzamos un sueño que queremos conseguir o comenzamos con algo que lleva tiempo rodando en nuestra cabeza y con un proyecto que queremos empezar, y cuando ya vemos que digamos que no va de la forma en la que queremos que fuera, digamos que tenemos ese fracaso o hemos cometido un error o sí, nos esperábamos y queríamos que fuera mejor, pero bueno, pues han pasado X cosas que han hecho pues que no avance como tú querías. Y cuando ocurre esto, lo que hacemos es el decirnos, esto no es lo mío, esto no era para mí, mejor no pierdo el tiempo, mejor no lo intento más y empiezo a ir a otra cosa. Y vamos a estar en un bucle constante, en una cadena constante de empiezo con esta cosa, veo que no va como quiero, empiezo lo otro, veo que no va como quiero, pero es que al final, en el comienzo no es cuando vas a ver el mayor avance. El mayor avance lo vas a ver cuando vayas de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. Y sí, pongo la palabra fracaso, pero al final no es fracasar, ¿sí? Pongo la palabra fracaso a lo que nosotros lo vemos como un fracaso, que es cometer errores, que es que el proceso se alargue. No es fracaso, pero bueno, creo que me estoy explicando, ¿no? Creo que en estos puntos en los que comenzamos cosas nuevas y bueno, pues al final vemos que no era tan fácil como en un momento parecía, es difícil, pero eso no significa que imposible. Creo que aquí hay tres claves, tres cosas que tenemos que tener sí o sí, y es actitud, esperanza y fe. Fe, pero en uno mismo o en una misma. Sobre todo cuando, lo que acabo de decir, estamos en las situaciones en las que las cosas no van como queríamos y tenemos esos pensamientos de dejarlo. Pero es que al final la diferencia entre alguien que lo ha conseguido y alguien que no es nula. Es un ganador solo es un perdedor que lo intenta una vez más. Y es así. Entonces, esas personas que han llegado hasta donde querían llegar es porque siguieron intentándolo, porque no lo dejaron con la excusa de esto no es lo mío. Sí es verdad que hay muchas veces que estamos en el proceso y encontramos otros caminos que nos van a venir mejor. Y claro que está bien desviarse. No todo siempre va a ser como en un momento lo planeamos. Pero una cosa es hacer mejoras, ver en qué cosas, digamos que no lo has hecho tan bien y mejorarlas. Y otra cosa es lo que la mayor parte de veces hacemos, que es por falta de confianza, digamos, ¿no? El dejarlo y tal vez no volver a intentarlo nunca, o digamos que conformarnos con la situación en la que estamos por no arriesgar, ¿no? Por pensar que es imposible, que no somos la persona adecuada para esos sueños que los dejamos a un lado diciendo que son caprichos, tonterías, etc. Un consejo que me doy a mí, y bueno, a ti también, por ende, es que cuando las cosas no van como queremos o como querías, fíjate mucho en el por qué y en qué cosas puedes evitar. Y sí, suena así como muy lógico, ¿no? Pues claro que me voy a fijar en el por qué, pero fíjate en qué cosas no has hecho tan bien, y eso lo puedes hacer pues fijándote en otras personas que están en donde tú quieres estar. Fíjate en
qué cosas puedes hacerlas mejor, porque sobre todo cuando comienzas algo hay un montón de mejoras por hacer. Pero sí es verdad que muchas veces tenemos... depende un poco de la persona. Hay personas que creen que todo lo están haciendo mal y personas que creen que todo lo están haciendo bien. Y no, no es ni una cosa ni la otra. Seguro que hay cosas que haces bien, pero también hay cosas que haces mal. Fíjate en esas cosas que puedes hacer mejor, porque siempre puedes hacer las cosas mejor. Porque estén mal, no tienen por qué siempre ir mal, ¿no? De ahí viene la excusa de esto no es lo mío, el pensar que siempre las haremos mal, que siempre las harás mal. Entonces, fíjate en el por qué y en qué cosas puedes evitar a la próxima. No tanto en todas las cosas que tengas que añadir, porque al final eso te abruma, sientes que no tienes los conocimientos suficientes, digamos que ese síndrome del impostor, que sientes que no eres, que cómo tú vas a hacer eso si no sabes nada, ¿no? Digamos, pues en vez de fijarte en qué cosas ir añadiendo, fíjate en qué cosas te están frenando o en qué cosas puedes evitar para que ese proceso pues siga adelante y el seguir intentándolo, ¿no? Porque tengas otro fracaso, puede que allí encuentres otra cosa que no haces tan bien y la evites. Esto es como cuando quieres tener un cambio de estilo de vida. No estés todo el rato fijándote en voy a empezar con una dieta súper estricta, voy a empezar a hacer ejercicio 10 veces a la semana. No es tanto por ahí, que también, pero eso va a durar una semana como mucho, un mes como mucho. Es más qué cosas te hacen frenarte y alejarte de esa vida que quieres tener. Pues si fumas, el dejar de fumar o empezar a fumar menos, rodearte de gente que te aporte más, esos hábitos que te van frenando, intentar ir poco a poco reduciéndolas y ya habrá un momento en el que podrás ir, digamos que agregando cosas. Pero lo primero siempre es el quitar eso que te frena, porque al final hace más lo que te frena que esas cosas que vas a ir añadiendo. Y puede que ahora te preguntes, ¿y cómo hago este cambio? ¿Cómo de repente así tengo actitud, tengo esperanza, creo en mí? Porque al final no es algo que va de la noche a la mañana, de hecho es un poco a épocas. Yo ahora puedo confiar mucho en mí en tal aspecto, pero en otras cosas no. Y yo dentro de X tiempo puedo confiar mucho en mí, en un montón de cosas y en otras no. Es decir, es un poco por etapas, un poco también depende de qué cosas te van ocurriendo, depende de la situación en la que estés, ¿no? Una frase que bueno, la he leído hoy también y me gusta también que nos... Esta frase se puede decir de muchas formas, o bueno, digamos mejor que esta idea, pero creo que esta es la mejor frase para tener esta idea en la cabeza y a la vez poder tener fe en nosotros mismos. Porque hay una idea, la idea de querer conseguir cosas, que dependiendo de cómo la registres en tu cabeza, de cómo la digas, vas a tener más confianza o menos, ¿no? Entonces, la frase es, no persigo, atraigo. Lo que me pertenece simplemente me encontrará. Y sí, con esto no me refiero que todo vendrá por arte de magia, que tú vas a ser lo que quieres ser, estamos sentados en tu sofá, sentada en tu sofá. No, me refiero más a que muchas veces tenemos esa prisa de... Está bien el querer conseguir cosas, ¿no? Pero el tener esa prisa, esa también desconfianza, porque aunque estemos siguiendo sueños, el querer hacerlo rápido, el compararnos, al final pues nos aleja más de ello, ¿no? Porque estamos, digamos que haciendo las cosas, intentando conseguir cosas de una forma, digamos que forzada. Y a esto, a esta situación viene muy bien la frase, bueno, la metáfora de no te obsesiones con ir a cazar mariposas, ir corriendo, ir asustándolas, no, céntrate en tu jardín, céntrate en regar bien las plantas, las flores, en cortar bien el césped, en tener un bonito y un buen jardín con buen olor, un bonito jardín y allí verás cómo las mariposas vienen. Y mariposas pueden ser personas, pueden ser sueños, pueden ser hábitos que quieres tener, pueden ser el estilo de vida que quieres tener, las personas que quieres tener a tu entorno, algo que quieres construir, puede ser un montón de cosas. Entonces, actúa. El regar el jardín me refiero a que actúes como esa persona que quieres ser. No tanto el... que al final es lo mismo, ¿no? Pero creo que el replanteártelo de esta manera hace mucho. Y es que no es tanto el perseguirlo, sino el perseguirte. Perseguir a esa persona a la que quieres ser tú. Entonces, creo que lo primero en lo que nos tenemos que centrar, me incluyo, es no tanto
en qué cosas quiero, sino esas cosas que quiero traer en mi vida, o ese estilo de vida que quiero tener, o esa única cosa, porque hay gente que quiere muchas cosas, otras personas quieren una cosa, hay gente para todo, pero esas cosas que queremos tener, sea materiales o sea no materiales, puede ser cualquier cosa, ¿qué tipo de persona las tiene, no? Pues voy a ser esa persona, porque al final, si yo consigo esas cosas siendo otra persona, que es muy difícil, si yo consigo esas cosas siendo una persona que nada que ver con esas cosas, es decir, con poca disciplina, que no cree en sí misma, etcétera, no voy a ser capaz de mantener esas cosas. Hay una idea que voy a intentar explicarla de la mejor forma y es que imagínate que a todos nos dan mucho dinero. Pongamos como ejemplo 10 millones de euros, mucho, o más que eso, mucho dinero, vaya, que ilimitado. Pero de repente nos lo quitan, ¿no? Entonces, va a haber personas que van a recuperar eso y va a haber personas que no. ¿Por qué? Porque depende de qué persona eres. Depende, y esto me lo intento decir a mí también repetidas veces, porque bueno, yo, como he dicho antes, yo soy una persona más, o sea, no soy aquí una bruja mística ni nada, eso. Entonces, creo que todo viene desde tú cómo eres, si de verdad lo quieres y en qué te conviertes. Entonces, a la próxima también no pienses tanto en atraer, sino que pienses más en convertirte en ese tipo de persona que quieres ser. Y es que puede ser de la forma en la que quieras ser, o sea, lo que crees, lo creas. Y bueno, estoy soltando muchas frases así, pero es que creo que es la mejor forma de expresar todo esto de forma corta. En lo que crees, lo creas. Si no, ¿cómo esperas convertirte en esa persona con esos hábitos o con ese dinero o con ese trabajo o en ese país? Actúa como esa persona. Con lo que quiero que te quedes y que me quede, porque al final todo lo que yo aquí comparto es como para recalcármelo a mí también, que los fracasos al final son parte del éxito. O sea, que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Las personas que hoy en día tienen éxito, al final el éxito también es, ¿qué es el éxito, no? Es algo que dependiendo de para quién, es una cosa u otra. De eso ya hablaré yo creo que en otro vídeo. Pero son esas personas que han seguido. Lo que he dicho antes, un ganador solo es un perdedor, que lo intento una vez más para acabar, porque bueno, creo que le estoy dando un montón de vueltas a toda esta reflexión, pero creo que se me ha podido entender más o menos. Me gustaría dejar una frase y es que un día haciendo solo una cosa vale más que un mes planeando en hacerla. Muchas veces nos empeñamos en, antes de comenzar con eso, ¿no? Con eso, que depende de quién puede ser una cosa u otra, el planearlo, ¿no? El que a la primera vez que lo hagamos que sea perfecto, planearlo, de decírselo a todo el mundo, hacer un esquema de qué haré cuando empiece, pero al final no vas a saber cómo va a ir hasta que lo hagas. Y hay tantas personas que lo planean tanto que en un momento lo ven imposible y no lo hacen. Entonces, hazlo. La mejor forma de aprender considero que es haciéndolo. Con la práctica. Está bien la teoría, está bien ser consciente de lo que vas a hacer, de cómo hacerlo, de qué formas son mejores y cuáles son peores. Pero repito, que un día haciendo una sola cosa vale más que un mes planeando en hacerla. Así que nada, esto ha sido todo. Espero poder haber transmitido todo bien. Muchísimas gracias a todo el que haya llegado hasta aquí. Y como siempre, gracias por tu tiempo. Adiós.